Entonces se acercaron a Yeshua ciertos escribas y fariseos diciendo, ¿por qué tus discípulos, tus talmidín, quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Shabbat Shalom. Qué gran pregunta le hicieron a nuestro Rebbe estos estudiosos de la Torá en el siglo primero. Sean todos bienvenidos a este Shiur, en este Shabbat, una parashá espectacular, parashá Shemini, que nos va a llenar de muchas cosas nuevas que quizás no sabías, y los que lo sabían pueden reforzar ese conocimiento. Así que desde Bogotá, Colombia, les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes, mis queridos amigos y hermanos de esta comunidad Javerín Javerot. Sean todos bienvenidos y vamos a levantar una tefila al Eterno, dándole gracias por permitirnos este momento de estudio. Bendito eres tú, Eterno, lo a nuestro, soberano del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado el estudio de las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, que nos has dado la Torah. Gracias, Eterno, lo a nuestro, por las personas que en este momento se están conectando para mirar este estudio. Que sus almas sean ministradas y que puedan aprender, como lo hacemos cada uno de nosotros, de tu bendita palabra. En el nombre de nuestro Rey y Santo Maestro. Amén, amén. Mis queridos hermanos, amigos, bienvenidos a este Shabbat, Parashá Shmini. La encontramos en Vaikra a partir del capítulo 9. Y nos vamos a encontrar con cosas bien interesantes. Primero, nos va a hablar sobre el día octavo, el día en el cual Aarón y sus hijos ya recibían la ordenación y ya podían empezar a ministrar delante del Eterno. Algo maravilloso como el Eterno les instruye para ese día específico, el día octavo, algo que es misterioso. En el judaísmo el día 8 tiene cosas muy particulares que los invito a que lo revisen. Entran a nuestros canales y ahí van a encontrar, por ejemplo, la enseñanza de hace un año, donde hablamos de ese misterioso número 8. Muy interesante, muy hermoso. Los invito a que lo puedan mirar. Y luego nos va a hablar de algo trágico realmente que sucedió en ese día, y fue la muerte de los hijos de Aarón, de Nadab y Abiú, por algo, un desliz que cometieron, y eso les costó la vida. Y luego nos da un salto bien especial esta parashá y nos va a hablar sobre los alimentos que podemos consumir o no. Y para esto tenemos en nuestro canal de YouTube una enseñanza al respecto de esta parashá de hace 2 años, donde explicamos cuáles eran las características y por qué no se pueden comer algunos alimentos que están prohibidos en la Torah. Una enseñanza muy interesante, pero hoy quiero hablar de algo bien especial, y es qué es lo más importante que debemos tener en nuestra vida. Y por eso hoy iniciamos este shiur con esa historia que nos cuenta el Código Real. Unos sabios de la Torá del siglo primero, los fariseos y saduceos, que eran personas versadas. No vayan ustedes a pensar, mis queridos amigos que nos ven por primera vez o que están llegando a estos caminos, que el hecho de hablar de fariseos y de saduceos es tildarlos mal. Al contrario, eran personas sabios, estudiosos, muchas personas que realmente siempre anhelaron encontrar al Eterno desde lo más profundo de su corazón. Pero tenían ciertas tradiciones que muchas veces rayaban entre las cosas que están bien y que no están tan bien. Y nos cuenta esta historia que los talmidín de Yeshua, los discípulos de Yeshua, llegaron y comieron algo sin lavarse las manos, sin la purificación. Y hacen ese reclamo al rey. ¿Por qué los discípulos suyos quebrantan? Y ojo que hay algo muy interesante que dice la escritura. Ellos no dicen que están quebrantando la Torá, dicen quebrantan la tradición de los hombres. ¿Y qué es la tradición? Es un conjunto, lo que conocemos en hebreo como alajá, que son leyes
de carácter rabínico, ¿cierto? Que los grandes sabios de Israel han puesto como una especie de cerco a los mandamientos de la Torá para no quebrantarlos. Es decir, no es que sean malos. La tradición o las leyes dadas por hombres no es que sean malas. Solamente que no deben contradecir lo que está escrito en la Torá y siempre van a tener un valor, un escalón más abajo que lo que nos está diciendo y nos está ordenando la Torá del Eterno, lo que Hashem mandó. ¿Por qué quiero tomar este tema especial en el día de hoy? Porque, como les decía, en la Torá se nos va a hablar de qué está permitido comer y qué no está permitido comer. Pero aquí nos vamos a encontrar con una frase muy importante que dijo el Rebe. El Rebe dijo que no es lo que entra al cuerpo lo que contamina, sino lo que sale. Y ahí es donde me quiero detener. ¿Por qué razón? Porque nos encontramos con algunas objeciones de parte de otras comunidades, otras creencias, en donde se dice, se afirma que Yeshua aprobó o santificó todos los alimentos y entonces podemos comer de todo. Entonces podemos comer cerdo, gato, murciélago, culebra, lo que se nos atraviese. Y la enseñanza del día de hoy no es generar un debate si lo hizo o no lo hizo, sino que vamos a estudiar por un momento lo que realmente el Rebe enseñó. Eso te va a dar una luz y un contexto más amplio para poder entender por qué en el judaísmo no comemos alimentos que están prohibidos en la Torá. Y eso no quiere decir, bajo ningún punto de vista, que es que nos hemos caído de la gracia y hemos vuelto a la ley. No, sino que el mismo Yeshua nunca probó algo que no fuera lo que está permitido en la Torá del Eterno. Recuerden una cosa, el Rebe dijo, yo he venido a cumplir toda la Torá, no a quebrantarla, no vayan a pensar eso, sino a cumplirla toda. Y eso fue lo que él hizo, y eso fue lo que él nos enseñó, y como creyentes, pues también deberíamos seguir su ejemplo. Entonces vamos a leer el texto que encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, del versículo 1 en adelante. Y vamos a tratar de entender un poco qué nos quiere enseñar el Rey. Y además vamos a tomar otro texto que encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, también para tratar de entender un poco qué fue lo que sucedió allí. Para entender lo importante de esta clase del día de hoy, es que entendamos los contextos en los cuales se está dando esas conversaciones y no tomemos un texto fuera de su contexto para errar. Ese es el objetivo de esta clase, que entendamos qué es lo que está sucediendo acá. Entonces vamos con el primer texto que les comenté y que lo encontramos en Mateo capítulo 15 en adelante. Nos dice así. Entonces se acercaron a Yeshua ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Es decir, de los jueces, de las personas que tienen autoridad allí. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo, Yeshua les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento del Eterno por vuestra tradición? Y entonces aquí Yeshua les va a poner otro ejemplo. Ellos están hablando del lavado de manos y Yeshua les va a poner otro ejemplo en el cual ellos estarían quebrantando el mandamiento del Eterno por una alajá, por un mandamiento de los jueces de Israel en ese momento, o por lo menos de una de las casas. Es bueno que sepas que en el Israel del siglo I no era solamente una clase de judaísmo que se vivía allí, sino que estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los esenios, y entre los fariseos había por lo menos mínimo 2 casas en las cuales se practicaba esa forma de judaísmo de una manera diferente, la casa de Shammai, la casa de Hillel, y cada uno tenía su propia interpretación de las escrituras. Entonces, cuando llegamos a esta clase de textos, tenemos que mirar hacia quién el Rebe se estaba refiriendo.
porque no lo hacía con todo el pueblo de Israel, sino específicamente sobre una de las líneas del judaísmo que le estaba poniendo por lo menos un reto a Yeshua. Entonces nos dice el Rebe, acá dice Yeshua, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Eloa, del Eterno, por vuestra tradición? Porque el Eterno mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda al Eterno todo aquello con lo que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así invalidando el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Qué es lo que quiere decir? Muchas veces el judío de esa época tomaba una ofrenda que era dirigida hacia los papás para ayudar a su manutención y decían, no te la puedo dar porque esto yo lo tengo ofrecido para el servicio del templo. ¿Sí? Entonces, eso lo aceptaban los jueces. Sin embargo, la Torah dice que nosotros debemos primero ver por nuestros padres. ¿Sí? Honrar a nuestros padres. Entonces se nos dice que hay que hacer lo uno y lo otro. Dar de nuestros recursos, primero también para mirar por nuestros padres, ¿cierto? Nuestra familia. Y también sacar de esos recursos para llevar al servicio de nuestras comunidades. En este caso, Yeshua hablaba propiamente de la ofrenda que se llevaba al templo. Es decir, hay que llevar al templo sin descuidar el mandamiento que está dado en la Torah, que es honrar a nuestros padres. Hasta ahí no hemos hablado nada sobre kashrut, sobre lo que se puede comer, lo que no se puede comer. Y continúa Yeshua y en su forma de hablar, directo y sin rodeos, le dice a este grupo de estudiosos, les dice, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y ahí es donde está el problema. Cuando yo tomo una alhaja, un cerco que se ha puesto a la Torah, para evitar quebrantarlo, y enseño esa alhaja como si fuera la norma general, como si fuera el mandamiento propiamente del Eterno, entonces estoy errando. Porque lo que yo primero tengo que mirar es cuál es el mandamiento que Dios dio para mí. Y llamando así a la multitud les dijo, oigan y entiendan, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Entonces acercándose con sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofenderán cuando oyeron esta palabra? Se ofendieron cuando oyeron esta palabra. Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Déjenlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiara a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Kefa, uno de los discípulos, Pedro, le dijo, explícanos esta parábola, este midrash, esto que has dicho. Y Yeshua le dijo, ¿también ustedes son aún sin entendimiento? ¿No entienden que todo lo que entra en la boca va al vientre y luego es echado en la letrina? Pero todo lo que sale de la boca del corazón, pero todo lo que sale de la boca del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Esas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces, aquí es el primer punto que quiero que estudiemos. En ninguna parte, mis queridos hermanos y amigos, nos está diciendo el Código Real que Yeshua santificó todos los alimentos. En ninguna parte. No está diciendo eso. Yeshua en este texto está atacando, por decirlo, o aclarando o enseñando que el hecho de no purificarse las manos no hace que un alimento se contamine. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la antigüedad y aún en el judaísmo se practica el lavamiento de manos. Entonces, antes de comer pan, se hace un lavado de manos ritual, se pronuncia una bendición y luego se procede a comer.
Eso es un mandamiento de hombres, porque inicialmente la purificación de manos y la purificación de los pies estaba dado para los sacerdotes en el templo o en el tabernáculo. Había un sitio, ¿cómo se llama eso? Un lavatorio, ¿sí? De bronce, en lo cual los sacerdotes iban y hacían purificación porque era la obligación. Así está mandado en la Torá, pero para los sacerdotes. Sin embargo, los fariseos de la época querían tomarse las cosas muy en serio con el Eterno y trasladaron muchos de los mandamientos que eran para el templo y para los sacerdotes a la práctica de las personas común y corriente. Y esto haría que el judío se tomara las cosas del Eterno en serio. Es decir, el espíritu de este mandamiento no era malo, no era malo. Al contrario, querían que el judío de la época se conectara más con el Eterno y que esas prácticas que se hacían en el templo de una manera como debía ser, de una forma que de verdad nos acercara a Hashem, al Eterno, de esa misma manera se hiciera y se practicara en todo sitio donde el judío estuviera, sea en el hogar, sea en la plaza pública, donde pudieran estar. Pero el hecho que enseña Yeshua es aquí, si una persona come el pan sin lavarse las manos, no está pecando, ni está impurificando el alimento. Y entonces aquí hago otro paréntesis dentro de lo que estoy hablando. Y es que cuando la Torá habla de alimento, habla solamente de las cosas que se pueden comer. Es decir, la Torá nunca va a referirse, por decir algo, a un buitre, a un cerdo, a una culebra como alimento para el hombre. No. La Torá nos va a hablar de alimento, de las cosas que se pueden comer, de lo que aparece en Levítico capítulo 11. Así que Yeshua en este punto no está hablando de que no, tranquilos, pueden comer cerdo, pueden comer culebra, pueden comer murciélago, lo que ustedes quieran, porque eso no es lo que contamina. No, señores. Yeshua está hablando de un mandamiento en el cual queremos juzgar a las personas por un aspecto ritual o por un aspecto que realmente no tiene tanta importancia y dejamos de lado las cosas que realmente tenemos que tener cuidado delante del Eterno. Y la enseñanza puntual que nos da Yeshua aquí es que debemos cacherizar nuestra alma. ¿Qué significa cacherizar? Creo que la primera vez que escuchas este término es lo que está permitido. Kasher, kosher, seguramente lo has escuchado alguna vez, significa permitido para algo, puro, algo que se puede, que está permitido, básicamente. Y aquí Yeshua no está purificando todos los animales como todo el mundo cree. No, está hablando de algo específico. Y es hablar de las cosas que realmente tienen importancia. Recuerden lo que les dije hace un momento. Yeshua nunca comió algo que estuviera prohibido en la Torah. Porque Yeshua fue un cumplidor de la Torah. Si Yeshua hubiese estado comiendo cosas que el Eterno prohibió, no calificaría como el Mesías de Israel, ni como el Mesías del mundo, porque habría quebrantado la Torah del Eterno. Y eso es algo que tú, mi querido amigo, que nos estás viendo por primera vez, lejos de el Mesías quebrantar la Torah del Eterno y menos por un plato de comida. Y hay un segundo texto que quiero poner a consideración antes de la enseñanza que nos da el Rey. El segundo texto lo vamos a encontrar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, el cual vamos a leer para tratar de entender también en qué contexto es que está dado este mandamiento, o por lo menos esta cita. Y la vamos a encontrar, como les decía, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, y dice lo siguiente. Dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Todos hemos escuchado de Cornelio. Centurión de la compañía llamada La Italiana. Piadoso era Cornelio. Y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas sedacá, o sea, daba mucha ofrenda, mucha limosna al pueblo,
y oraba, siempre, siempre oraba al Eterno, a Dios. No al Dios romano, sino al Dios de Israel. Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena, es decir, hacia las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y decía, Cornelio. Y él mirándole fijamente, atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y dijo, tus oraciones y tu sed acá, tus ofrendas han subido en memoria delante del Eterno. Envía ahora a hombres a Jope y haz venir a Shimón, el que tiene por sobrenombre Pedro, en hebreo Kefa. Este posa en casa de cierto Shimón curtidor que tiene una casa junto al mar, él te dirá lo que es necesario que hagas. Entonces sucede así, Cornelio manda llamar a Kefa y más adelante hace que se encuentra con Kefa y antes de que lleguen los mensajeros está Kefa, está Pedro haciendo una oración, la oración de la tarde. Y mientras que está haciendo la oración, entra como en un éxtasis y llega una visión a Kefa. Miren lo importante de la historia. Mientras que en un sitio, un centurión está recibiendo una visión de Hashem y diciéndole que tiene que mandar a llamar a cierto personaje, este personaje que es Kefa está haciendo sus rezos allá en Jerusalén. Y sucede que mientras que ellos van en camino para hablar con Kefa, con Pedro, este está orando. Y durante la oración dice que tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Es decir, algo pasó en él mientras que estaba rezando. Y bajó un gran lienzo. Y en este lienzo que se mecía, él vio que había, dice, estaba el lienzo atado en las 4 puntas y era bajado a la tierra, en el cual había de todo tipo de cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz y le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Entonces, ¿qué dijo Pedro? Dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Entonces, ¿cómo es que va a estar recibiendo una orden del cielo donde le dice que tiene que matar y comer cosas impuras? Cosas que el Eterno ha prohibido. Él no entiende. Y Kefa lo dice, no, yo no lo voy a hacer. ¿Cómo es posible? Yo no lo puedo hacer. Entonces, volvió la voz, una voz celestial, y le dijo, lo que el Eterno limpió, no lo llames tú común. Y entonces de aquí, muchas veces decimos, no es que el Eterno purificó todos los alimentos y puede comer, ¿cierto? Y esto no se hizo una sola vez, sino 3 veces. Y luego el lienzo volverá a ser recogido en el cielo. Qué tremendo texto, porque de aquí muchos estudios salen para decir que ahora no fue solamente Yeshua el que purificó los alimentos, sino que ahora pues de la misma voz del Eterno. ¿Cómo así que le está diciendo a Kefa que mate y coma alimentos que son prohibidos comer? El mismo Kefa entra en un problema ético, moral, de decir, esto no puede ser, no puede ser que el Eterno o se equivocaron o es algo, otra voz que me está hablando y diciendo que haga, que quebrante la Torá. Lejos de eso. Es más, el mismo Kefa dice, yo nunca he comido un alimento que esté prohibido en la Torá. ¿Por qué? Porque recuerden mis amigos y queridos hermanos que ni Kefa ni Yeshua ni el grupo de los Talmidim pertenecen a la facción de lo que ahora conocemos como cristianos, porque en esa época no existía aún ni siquiera esa religión. Eran judíos guardadores de la Torá. Entonces, ¿qué sucede con este episodio? Que después que Kefa tiene esa visión, se le presentan los mensajeros de Cornelio y le explican que tiene que ir y tiene que hablar con un romano y enseñarle las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que el Eterno ha permitido que los no judíos tengan parte en el mundo por venir
por medio de Yeshua. Y que van a ser parte de ese Israel, de ese gran Israel, al cual el Eterno tiene prohibida esa segunda redención. ¿Y por qué compara? Hace el Eterno que baje esa visión y ese lienzo y esa cantidad de animales impuros y le dice a Kefa que mate y que coma. Y después que Kefa se rehúsa a eso, dice: no llames común a lo que yo he santificado. No es que el Eterno se esté limpiando todos los alimentos y toda la comida y todo lo que está prohibido, que él mismo prohibió, sino que es un ejemplo para que Kefa entienda que los únicos que van a tener, la enseñanza es la siguiente: que no solamente el pueblo de Israel son los únicos que van a recibir la redención y la oportunidad del mundo por venir, sino que los no judíos, lo que la Torah es, y en los escritos leemos como gentiles, también tienen parte en el reino y en el pueblo de Israel. Vamos a tratar de entender un poco. En el siglo I, una de las escuelas fariseas de la época, la escuela de Shammai, enseñaba a sus discípulos a odiar a los gentiles. Básicamente. Podemos saludarlos, sí, podemos saludarlos, está bien, pero recuerden ustedes que estábamos bajo la dominación de Roma y Roma quería imponer tanto sus tradiciones como su idolatría, como sus malas prácticas al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel siempre luchó por no apartarse de la Torah y de las buenas costumbres que el Eterno nos enseña. Entonces, esta escuela enseñó que si un judío entraba en la casa de un no judío, de un gentil, estaba pecando. Y les enseñaba que si comían algo que ellos preparaban, estaban pecando. Así era el tema de esta escuela. Y quizás muchos, incluso de los estudiantes de Yeshua, de sus talmidim, por ejemplo, Kefa, Pedro, así lo veía. Estar en la casa de un gentil, comer con un gentil, pues terrible. Eso era como un pecado. Era algo impuro, era algo inmundo, algo que iba a quitar mi pureza y mi poder acercarme al Eterno. Por eso el Eterno le dice: mata y come. Cuando él se rehúsa, el Eterno le dice: venga, lo que yo he purificado, no lo llames tú inmundo, no lo llames tú impuro. Pero Kefa no entiende esa visión, sino hasta cuando llegan los mensajeros de Cornelio y le dicen hacia qué va. Entonces él entiende, empieza a entender un poco cuál es la visión. Tanto así que más adelante, cuando Kefa llega a la casa de Cornelio, y aquí es donde no nos da lugar a decir: no, es que el Eterno dijo que tal. No. Kefa dice: yo no había entendido la visión. Solamente que acá, cuando estoy con Cornelio, con este romano, que es temeroso del Eterno, entiendo cuál era la visión. Que a lo que yo llamo impuro, que son las personas que no hacen parte de Israel, que son no judíos, también tienen que hacer parte en las cosas del Eterno. Así que esta enseñanza del día de hoy es para que nos saquemos de la cabeza el creer que tanto el Eterno, en este pasaje de Hechos de los Apóstoles, como Yeshua, en el que leímos antes de Mateo capítulo 15, están dando carta abierta para que el ser humano, para que el israelita, el temeroso de Dios, entonces coma lo que quiera y quebrante lo que está puesto en la Torah. No. Esta audiencia que tenía Yeshua eran estrictamente judíos y sabían de lo que estaba hablando Yeshua. Yeshua no tenía por qué decirles: no, es que ahora sí pueden comer gato o pueden comer cerdo. No, porque la audiencia que Yeshua tenía en ese momento era una audiencia netamente judía, que nunca en su mente se les hubiese ocurrido comer algo que está prohibido en la Torah. Ahora vamos a mirar cuál es la enseñanza que nos quiere dejar el rey, que ahí es donde está lo importante. Porque miren, lo que entra a la boca, lo que entra por la boca, finalmente, dice el Rebbe, eso llega al vientre y luego sale a la letrina. Es decir, que si alguien comió cerdo, pues se impurificó, ¿cierto? Porque está
Primero quebrantando lo que está escrito en la Torah, pero finalmente sale a la letrina. Y el cuerpo vuelve a estar, por decir algo, de una manera limpio. Pero ¿qué de lo que cultivamos en nuestro corazón? Y ese es el punto. No podemos dejar de hacer lo que está escrito en la Torah y apartar lo que no. No, el Rebbe nos enseña. ¿Qué es de lo que tenemos que cuidarnos? De estar consumiendo cosas que van a dañar nuestro corazón. Si alguien viene con un chisme, yo parar la oreja y comerme todo ese chisme. Eso me va a hacer daño. Si alguien viene y me cuenta que por qué no hacemos un robo, el cielo no lo permita, y yo acepto eso, eso está dañando mi alma. Finalmente, el Rebbe dice que lo que contamina realmente es lo que sale del corazón. Eso sí es lo que hace daño. ¿Y qué es lo que sale del corazón? Dice, malas ideas, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, hablar mal de la gente. Estas son las cosas que hacen impuro al hombre. Y Yeshua aclara y cierra la discusión. Pero comer sin lavarse las manos, pues eso no contamina. Mis queridos, muchas veces nos quedamos en las cosas pequeñas y hacemos un debate y formamos un problema por pequeñeces. Lo que nos enseña aquí el Rebbe es que nosotros debemos cumplir lo que está en la Torah, es decir, coman lo que está permitido. Si tú eres creyente y de verdad dices que amas al Dios de Israel, si eres seguidor de Yeshua y de verdad dices que eres su talmidín, realmente deberías seguir los pasos que él hizo. Pero no solamente en la comida, sino también en las acciones. Ese es el punto más importante de la enseñanza de hoy. ¿Con qué nos estamos alimentando? No solamente en la parte física, sino en la parte espiritual y en la parte emocional. ¿Qué clase de comida le estoy dando yo a mi familia? Con mis pensamientos, con mis acciones, con mi forma de ser, con mi forma de actuar. Eso es lo más importante que nos quiso enseñar nuestro Rebbe. Y como les decía, esta enseñanza no es para debates, simplemente para aclarar dos textos muy importantes que tenemos en el Código Real, que se conoce en Occidente como el Nuevo Testamento, y entender que bajo ninguna circunstancia se autorizó el que podemos comer lo que nos venga en gana. Y cómo debemos tener nuestra alma, cómo debemos cuidar que con lo que alimentamos nuestro ser, nuestra alma, sean cosas kosher, sean cosas permitidas, porque de esa misma manera lo que compartamos, lo que salga de nuestra boca, van a ser cosas buenas, no cosas con las que vayamos a dañar. Esta es mi enseñanza y mi reflexión para el día de hoy. Los invito a que si les gustó esta enseñanza, denle un like. Y por favor, si nos estás viendo por primera vez, suscríbete al canal. Y ahí vas a poder encontrar y activa la campanita y te van a llegar las notificaciones de todas las enseñanzas que tenemos para ti, para todos ustedes. Los quiero muchísimo y que tengan un muy bendecido Shabbat Shalom. Muchas bendiciones. Shabbat Shalom.